Comenzamos con el videito. Bueno, hola de nuevo amigos, aquí en el nuevo tutorial para el canal. Bueno amigos, ahora me encuentro con mi celular, ¿no? Mi celular Samsung, lo que sea. Amigos, vamos a configurar la VPS. Ustedes saben configurar una VPS que les enseñé aquí con el Payloa. Este es mi Payloa de mi país. Ustedes usarán un Payloa con su país, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es compartir el internet de nuestra VPS que configuramos acá en la aplicación de HTTP. Lo vamos a pasar a nuestra PC. Ya. Entonces, vamos a conectarnos. Miren bien. Vamos a activar nuestra zona Wi-Fi. Listo. Activamos acá nuestra zona Wi-Fi. Listo, acá estamos activando la zona Wi-Fi. Y activamos los datos también, ¿no? Bueno, ya activando los datos, como verán acá estoy conectado. Dice sin internet. Y para comprobar, lo vamos acá. Intentamos cargar la página. Y dice también sin internet, ¿no? No carga porque no tenemos internet. Estamos conectados, ¿eh? Como verán, estamos conectados. Muy bien amigos, lo que vamos a hacer es un simple truco facilito, que es configurar la VPS en HTTP. Muy bien, entonces para eso solamente tendremos que ir a nuestra aplicación, ya saben, la Blexi. Entramos a Blexi, vamos a VPS, entramos, le damos a entrar, escogemos nuestra VPS, SSH, las dos dan igual. Entonces le damos en obtener. Muy bien, estando acá escogemos nuestra IP. Ya ustedes vieron el tutorial, lo dejaré acá. Muy bien, estando así, estando que se llama aquí donde dice IP, la IP la ponen donde sería IP, ¿no? Acá donde dice IP colocan aquí y le dan a guardar. Aquí de nombre de usuario también lo copiamos y le damos donde dice nombre de usuario, lo colocamos y le damos a guardar. Entonces la contraseña la copiamos y le damos donde dice contraseña, ya ponemos la contraseña y le damos a guardar. También igualito, ya le expliqué el tutorial ya. Y el puerto, como se fijarán acá en la configuración VPS, está el puerto 443. En mi configuración va a ser así, ¿no? 443. Ya depende de ustedes del host que usen o Payloa que usen. Si es Payloa directo, 443, y si es CCL, 443. Muy bien. Ya habiendo configurado todo, le damos en iniciar. Muy bien, esperemos que nos inicie la VPS. Ya, muy bien, está conectada la VPS. Aquí está conectada la VPS. Ahí se conectado, ¿no? Secure conectado. Muy bien, listo. Muy bien, entonces vamos donde está acá, herramientas. Vamos a herramientas. Vamos a TR herramientas. De TR herramientas. Vamos a Hotshare. Entonces vamos a Hotshare. Este es un anuncio que tiene la aplicación. Muy bien, vamos a Hotshare. Vamos donde dice, acá le va a aparecer por defecto. Cuando ustedes activan la zona Wi-Fi, es recomendable activar la zona Wi-Fi. Acá tienen que activar la zona Wi-Fi activada. Esto tienen que tenerlo activado, ¿ya? Muy bien. Y le dan en Start Sharing, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están acá en Start Sharing, le va a aparecer un proxy o IP, como se llame, ¿ya? El proxy es 192, que tendríamos que poner
acá. Entonces le damos en Wi-Fi, acá donde dice propiedades, acá nos va a mandar a propiedades, le damos acá donde está este flechita. Muy bien, entonces vamos donde dice red a internet. Muy bien, una vez que tenemos en red internet, vamos donde dice proxy. Muy bien, estando acá en proxy, le va a aparecer, bajan para acá abajo, y acá donde dice usar configuración manual de proxy, usar un servidor proxy. Muy bien, lo van a activar y le va a aparecer un proxy por defecto, ¿no? Entonces lo van a eliminar. Muy bien, lo eliminan el puerto también, y ponemos el proxy que nos dio nuestra aplicación de HTTP. Entonces es 192, ponemos 192, un punto, ponemos lo otro que sería 168, otro punto, y el otro es 161, otro punto, y el último es a ver, 68, ¿no? 68. Muy bien, este es nuestro proxy. Ya estando ahí, solamente le dan ahí y ya se guarda. Muy bien, entonces ahora el puerto. Como verán, el puerto acá está, dice proxy puerto 444, 44, disculpen, 44 35 y 5. Muy bien, estando ahí solamente le dan aquí donde dice guardar. Muy bien, ahora sí comprobamos de nuevo acá, y como vieron la diferencia de nuestro servidor proxy, que nos cambió nuestra IP. Y entonces es bueno usar esta configuración porque nos da un alojamiento a otro país, dependiendo de dónde sea la VPS. Por decir, si la VPS es de Estados Unidos, ustedes van a estar alojados ahora en Estados Unidos. Aquí está Washington DC, ya, Virginia. Muy bien, este es nuestro país ahora. Nuestro país será este de acá. Este es nuestro país con nuestra ciudad. Muy bien, entonces ahora podemos jugar cualquier clase de juego, ¿no? Pero ya ustedes verán ahí si quieren jugar. Ahora tan solo lo que vamos a hacer es agradecer por este tutorial. Se van a YouTube, ¿ya? Ponemos YouTube, damos clic en YouTube, y lo va a llevar a YouTube. Muy bien. Muy bien, este es pasar internet de nuestra VPS a la PC. Truco fácil y rápido, cosa que es facilita siempre y cuando veas el video completo, ¿no? Muy bien, entonces lo que haremos ahora es poner nuestro canal. Muy bien, entonces estando aquí en nuestro canal, pueden apoyarme, ya que yo no meto aportadores ni gano una publicidad. Pueden apoyarme suscribiéndose a mi canal, ¿no? Muy bien, puedo poner mi canal
y pueden apoyarme suscribiéndose a mi canal, ¿no? Muy bien, acá les recomiendo un video. Aquí les dejo el video también, ¿ve? Aquí lo pueden ver de cómo cobrar una VPS CCHCL mundial, ¿no? Acá está. Muy bien, aquí está mi nombre de usuario y eso sería todo para este video. Nos vemos, amigos.